El humano medio, si ordenamos a los 8.000 millones de humanos del planeta por sus ingresos, ingresa 211 euros al mes a paridad de poder adquisitivo. La pregunta ¿qué quieres tú? Realmente es una pregunta muy mala porque es de mirarte al ombligo, que hay una pregunta mucho mejor que es ¿cómo puedo ayudar? Creo que en general somos poco ambiciosos moralmente. La ambición moral es la idea de qué impacto podemos tener, impacto positivo en el mundo, y creo que es algo que es ajeno a nuestra cultura y hace un poco de falta. Para alguien que gana 30.000 euros al año en España, estás en el top 1% más rico del mundo. Nadie piensa yo soy rico. Cuando miras hacia arriba siempre hay alguien que tiene un apartamento un poco más grande o una casa más grande, un coche más potente. Siempre hay alguien que tiene más. Pero nunca miramos hacia abajo porque es menos interesante, ¿no? Nuestra aspiración nunca está hacia abajo, está hacia arriba, ¿no? Utilizar la evidencia y la razón para encontrar las mejores formas de ayudar a los demás y llevarlas a la práctica. ¿Debería una vida humana tener el mismo valor en cualquier lugar del mundo? Niños que se quedan ciegos, pierden la vista por deficiencia de vitamina A. Una cosa que se soluciona con 2 gotas de vitamina A en la boca del niño que cuesta 2 euros al año. Con mi dinero tengo 2 opciones. Una vida estupenda y lujos o una vida estupenda y salvar vidas. ¿Qué prefiero? Bueno, Pablo, ¿Qué tal, Pepe? bienvenido al podcast de nuevo. Un placer, tenía muchas ganas. Yo también, tío, que fue una alegría, una amistad que se extiende ya 3 años casi, que fue cuando grabamos la primera vez. Increíble, ¿eh? Sí, tío. Siempre digo que esto es lo mejor del podcast, la gente que conoces, macho. Sí. Que es increíble. A mí me pasa desde el otro lado, también he conocido gente sentada donde estás tú, Claro. Que varios os habéis convertido en amigos y es increíble. Qué guay, qué guay. Pero habrá mucha gente que no te conozca, entonces por favor, si te presentas y dices quién eres, qué haces. Venga, pues bueno, pues soy Pablo, fui durante muchos años emprendedor, o sea, me pasé 2 décadas de mi vida creando empresas, que siempre digo que es algo muy bonito, yo lo llamo crear algo donde antes no existía nada, pero el por qué no lo tenía claro. Lo cierto es que estaba muy ocupado sin saber muy bien para qué, que es algo que nos ocurre a muchos, ¿no? ¿Cuál es el fin último, ¿no? A ver, evidentemente está pagar las facturas, tener un negocio, ¿no? Y es bonito esta idea de aportar algo nuevo, ¿no? Algo que antes no existía. Pero yo no podía evitar a lo largo del tiempo, a lo largo de esos años, de trabajar muchísimo, ¿no? Primero fue en marketing digital, luego en internet, e-commerce, ¿no? No podía preguntarme si eso era lo mejor que podía estar haciendo con mi vida, ¿no? Que es una pregunta, creo que todos nos la acabamos haciendo antes o después. Y yo, en el fondo, tenía claro que no. Creo que lo que estaba haciendo estaba bien, pero no era lo mejor que podía hacer con mi vida. Y escuchando un podcast, hubo una frase que me pegó durísimo, en la que alguien decía que la pregunta ¿qué quieres tú? O ¿dónde te ves dentro de X años? ¿Cuál es tu pasión? Realmente es una pregunta muy mala porque es de mirarte al ombligo, ¿no? Yo siempre digo que el protagonista de esa pregunta o de ese tipo de preguntas siempre es uno, que es yo. Yo. Y que en cambio esta persona en el podcast decía que hay una pregunta mucho mejor que es ¿cómo puedo ayudar? ¿Vale? Porque cómo puedo ayudar de repente ya no va de ti, va del impacto que tienes hacia afuera, ¿no? Y a mí eso me convenció porque te diría que por experiencia sabía que eso era verdad. Sabía que lo que hacemos no pensando en nosotros, sino pensando en los demás, es lo que nos acaba llenando. Y esto lo vivimos de muchas formas, ¿no? O sea, vale incluso para cualquiera que esté trabajando en una empresa, ¿no? Y se esté planteando cómo puede progresar mejor en su empresa. Es que creo que el enfoque de cómo puedo ayudar, yo aquí qué puedo aportar hacia afuera, es mucho más productivo y más útil que el qué quiero yo, ¿no? Bueno, pues yo, como arrastraba un cierto idealismo desde siempre, además, convertí esa pregunta de cómo puedo ayudar en yo qué puedo aportar al mundo. Le metí un punto de ambición. Que es, y creo que tuve suerte, ¿vale? Porque creo que en general somos poco ambiciosos moralmente, ¿vale? La ambición moral es la idea de qué impacto podemos tener, impacto positivo en el mundo, y creo que es algo que es ajeno a nuestra cultura y hace un poco de falta. Tuve la suerte de que me lo planteé en esos términos y a principios de 2018 decidí que iba a dejar mi carrera de emprendedor para averiguar qué podía aportar al mundo. En esa investigación encontré algo que me ha llevado al libro este que tienes ahí al lado y a lo que me dedico hoy. Es un movimiento internacional que se llama el altruismo eficaz, que tiene una misión que a mí me sigue poniendo los pelos de punta cuando pienso en ella, que es utilizar la evidencia y la razón para encontrar las mejores formas de ayudar a los demás y llevarlas a la práctica, ¿vale? Entonces, o sea, ¿por qué me ponen los pelos de punta, ¿no? Primero, porque utilizar la evidencia y la razón, ¿no? Creo que es utilizar nuestras mejores capacidades como humanos, pero no para forrarnos para el siguiente pelotazo o para yo, sino para ayudar a los demás. Y no solo quedarnos en grandes teorías de hay que cambiar el sistema y tal, no, hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Si encuentras una forma potente de ayudar a los demás, hay que llevarlo a la práctica. Y descubrí que había gente que vivía, que hacía esto una realidad, me pareció increíble, y empecé a buscar mi hueco. Y al final acabé creando una fundación que se llama Ayuda Efectiva, y ya termino, que no me gusta enrollarme, que lo que hace es recibir donaciones de gente como nosotros
y las destina a los programas que con una misma cantidad de dinero salvan más vidas o ayudan a más personas. Nos permite al final que nuestras donaciones no solo lleguen, que es un listón bajísimo, sino que tengan el máximo impacto posible, que ayuden todo lo que pueden ayudar, que es algo importantísimo, porque al final dedicamos muy poquito dinero a ayudar a los demás, es muy importante sacarle el máximo partido. Claro. Y el libro que ya he dicho que me encantó, que se llama Altruismo Racional, o sea, la has convertido de altruismo eficaz a altruismo racional. ¿Por qué? Y sobre todo, llamar a la audiencia, que esto es muy interesante, ¿no? Porque quien escucha este podcast le gusta el estoicismo, o entiendo que le interesa, ¿no? Y al final los estoicismos hablan de la razón, de ser seres racionales, ¿no? Y aquí hablas de altruismo racional. Sí. ¿Cómo se come eso? Para mí yo lo resumo a veces como ayudar con la cabeza, además del corazón, ¿no? Asociamos el altruismo mucho con la emoción, con la empatía, ¿no? Pero hay un psicólogo que conocemos, se llama Paul Bloom, que habla de que la empatía realmente es algo, primero, que compartimos con muchísimos animales, no es para nada algo exclusivamente humano. La inquietud por ayudar a alguien que está herido, ¿no? Eso es algo evolutivo que viene de cientos, viene de milenios atrás. Pero lo que verdaderamente nos hace humanos es la capacidad por sentir compasión o preocupación, ¿no? Que nos preocupe el bienestar de gente a la que no tenemos cerca, ¿vale? Podemos entender que si una madre va a ver a su hijo pequeño morir de hambre en un país de África subsahariana, eso es horrible, ¿no? Y eso nos puede conmover. Y Paul Bloom llama esto compasión racional, ¿no? Yo lo que creo es que la compasión no basta, porque si algo nos conmueve, tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, ahí doy el paso al altruismo racional, ¿no? Es a actuar en base a la preocupación por el bienestar de otros humanos, simplemente porque sabemos que pueden sufrir como nosotros, ¿no? Creo que el saber que la gente puede sufrir es suficiente para que nos preocupe y plantearnos si tal vez podemos hacer algo al respecto, ¿no? Entonces eso nos lleva a ayudar, pero ayudar con cabeza, ¿vale? Porque cuando nos guiamos por la emoción yo siempre explico que es un motivador estupendo para preocuparte por los demás. Pero para decidir cómo, necesitamos la otra parte que nos hace humanos, que es la razón, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto de ayudar con la cabeza? Porque para la gente que lo escuche dirá, vale, yo... Luego ya entraremos en esto, ¿no? Pero ahora mismo la cabeza me dice, o la razón me dice, que con todos los escándalos que ha habido en ONGs y tal, igual, que lo más sensato puede ser no ayudar, ¿no? O, ¿cómo transformas eso? ¿Cómo pasas de ayudar con el corazón a ayudar con la cabeza? Claro. Yo siempre creo que hay dos, en la relación con las ONGs, que es un tema muy importante, ¿no? O sea, la gente no desconfía porque sí, ¿no? No podemos decir a la gente, no, hombre, no tienes razón. No, claro, la gente desconfía pues porque ha habido escándalos, ha habido fraudes, por supuesto, ¿no? Pero realmente, ante una situación en la que conocemos que existe la corrupción o existen cosas que fallan, creo que tenemos que hacer un análisis más pausado, ¿no? Y plantearnos, ¿vale? ¿Cuántas ONGs hay ahí fuera? ¿Vale? ¿En cuántas sabemos que ha habido fraudes? ¿Vale? A lo mejor conocemos 3 fraudes. Claro. ¿Eso, racionalmente, eso nos debería llevar a suponer que en todas hay fraudes? Creo que no. Creo que ahí es evidente que haces un salto sin saber, ¿no? Conoces unos fraudes, no sabes lo que están haciendo los demás, ¿no? Yo creo que, como en cualquier ámbito humano, tiene que haber un espectro. Y tiene que haber de todo. Tiene que haber organizaciones absolutamente corruptas y organizaciones excelentemente transparentes, limpias, ¿no? Y dedicadas. Pero además hay otras dimensiones más importantes. Y es que tiene que haber organizaciones muy ineficaces y otras muy eficaces, ¿vale? Porque tú puedes tener una limpieza, una pulcritud absoluta, ¿no? Oye, aquí no se mueve un céntimo sin saber a dónde va, todo se destina a lo que hacemos, pero a lo mejor haces algo que no sirve de nada o que ayuda muy poco, ¿no? Claro. Hay un extremo que ponen en el... Eres inútilmente transparente. Claro, o sea, hay un ejemplo que ponen que es, imagínate que tú tienes una ONG que lo que hace es repartir donuts a los policías americanos, lo típico de las pelis, ¿no? Oye, transparencia absoluta aquí, cada céntimo sabemos dónde está, ya, pero oye, que a lo mejor el dinero, en lugar de repartir donuts, hay gente que pasa hambre y podríamos hacer algo más útil, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta esas dos dimensiones, ¿no? Y yo creo que cuando vimos la corrupción, aparte de darnos cuenta de que puede haber escándalos, pero en ningún caso van a ser en todas las ONG, hay dos reacciones, ¿no? Una es el cinismo. Oye, como esto no funciona, yo paso de ayudar y no hago nada. Yo siempre desconfío de esas posiciones porque creo que cuando algo te lleva a decir que no tienes que hacer nada, la conclusión es demasiado cómoda, ¿no? Y a lo mejor habría que plantearse si, oye, a lo mejor con un poco de esfuerzo puedo encontrar buenas opciones y hacer algo que sí merezca la pena, ¿no? Hay otro extremo que tampoco es bueno, que es el buenismo, ¿no? Es, oye, no, es que hay que ayudar a los demás, ¿no? Entonces donas al primero que te para por la calle porque te cuenta una historia triste. Ahí te has ido al otro extremo, ¿no? Porque no estás aplicando rigor. Entonces creo que la clave es no pensar ni que la ayuda no funciona ni que toda ayuda es estupenda, sino ser más serios y plantearnos, oye, en todo este ámbito de la ayuda va a haber de todo,
vamos a intentar elegir las mejores formas de ayudar. Formas de ayudar, primero, para las que haya evidencia, sabemos que funcionan. Segundo, para que haya organizaciones profesionales trabajando bien, ¿vale? Esto, hay otro tema que es que nos encanta la idea de que la ayuda tiene que ser voluntaria, nadie tiene que cobrar, pero eso está muy, muy reñido con la eficiencia y con la escala, que son temas muy importantes, ¿no? Podemos hablar luego si quieres. Entonces, organizaciones para las que hay evidencia, que sabemos que trabajan bien y de forma profesional y que trabajan a bajo coste. Esto es algo que en el mundo empresarial está clarísimo. Tienes que gastar poco si quieres tener beneficio, pero la ayuda a los demás es más importante aún, porque si gastas poco en ayudar a una persona, vas a poder ayudar a un mayor número de personas, ¿no? Entonces, esta idea de la cuantificación es muy ajena al mundo de la ayuda, ¿no? Pensamos que todo va de la buena voluntad, pero no. La buena voluntad sin resultados solo sirve para hacernos sentirnos bien a nosotros. Pero a la gente que necesita ayuda, lo que les importa es la eficacia, ¿no? Claro. Que la ayuda de verdad cambie su situación, ¿no? Lo que has dicho antes del espectro me ha recordado lo que pasó recientemente con el tema de los trenes, ¿no? El tren que se chocó, Sí. bueno, que se salió y demás, y cómo nos lleva a pensar que, claro, que ahora todos los trenes se van a salir, ¿no? Al final sale el tren o los dos trenes que se salen o que se tienen un accidente, pero los otros 5.000 que han transitado hoy no han salido, entonces es como que los ignoras, ¿no? Claro, el sesgo de disponibilidad, ¿no? Justamente. Y, la política está muy sometida además a la presión, ¿no? De en cuanto hay algo, hay que hacer algo al respecto. Claro. Pero hay veces que la respuesta correcta a lo mejor no es que hay que hacer algo o no hay que hacer una revolución, ¿no? Por ejemplo, en España se protesta mucho cuando hay nevadas, ¿no? No estamos preparados. Ya, pero es que estar preparados para nevadas, para cuando hay una al año, a lo mejor no es rentable, ¿no? Claro. Y hay que destinar, los presupuestos son limitados y a lo mejor hay que destinarlos a otras cosas y saber que algo puede fallar, ¿no? Entonces, bueno, que algo sea prominente en las noticias solo nos dice que es prominente, que es llamativo. Pero luego, para decidir qué habría que hacer al respecto, si es que hay que cambiar cosas, creo que hace falta una reflexión más profunda, ¿no? Evidentemente, en el caso de los accidentes, la seguridad es muy importante y hay que intentar que sean cero, ¿no? Pero bueno, creo que esa reflexión de vamos a ver por qué ha ocurrido, cómo de frecuente es, ¿vale? Si precisamente algo es tan llamativo está en las noticias, es porque no es frecuente. Porque si hubiera accidentes todos los días de trenes horribles, ni siquiera serían noticias. ¿Qué es lo que de hecho ocurre en los países pobres con el tipo de problemas en los que podemos ayudar más, ¿no? Claro. Eso también me lleva al tema de dónde ponemos la atención, que le hemos hablado tú y muchas veces, creo que es Ian McGilchrist, ¿no? El tipo que dice, la atención es un acto moral, que es una frase que tú llevas tatuada mentalmente, ¿no? Sí. ¿Cómo la explicas? Sí. Esto es algo tremendo, ¿no? Solo nos planteamos hacer algo en problemas a los que hemos prestado atención, que sabemos que existen, ¿no? Oye, si yo no sé que en ese apartamento de ahí al lado alguien está pegando a otra persona, pues evidentemente no voy a hacer nada al respecto, ¿no? De lo que no somos conscientes es que estamos decidiendo a qué dedicar atención y a qué no. Hay cosas que yo puedo saber y no puedo saber, ¿no? Pero hoy en día, con Internet, tenemos una información brutal sobre lo que ocurre en el mundo, ¿no? Entonces, la decisión de a qué problemas vamos a hacer un hueco en nuestra mente tiene consecuencias éticas tremendas, porque todo lo que yo decida ignorar es algo sobre lo que no voy a hacer nada y todo lo que preste atención va a ser en aquello en lo que me voy a volcar, ¿no? O por lo menos lo que me va a preocupar, ¿no? Entonces, claro, la ayuda depende de la atención. Sin atención previa no existe la ayuda. Entonces, no prestar atención a algo implica ya decidir que no vas a ayudar en ese ámbito. Entonces, las consecuencias son muy importantes, ¿no? Yo a veces lo explico desde lo más personal, ¿no? Y digo, venga, a ver, ¿cómo afecta la atención a mí mismo, a mi bienestar, ¿no? Entonces, hay una frase que siempre me ha gustado, que es que cada mañana al despertarte puedes decidir si piensas en lo que sí tienes y sí puedes hacer. Entonces, oye, qué suerte tengo, qué bien que tengo trabajo, que puedo hacer cosas, o en lo que no tienes y no puedes hacer. Claro. Joder, el coche otra vez al taller, tal, maldita, porque tengo esta mala suerte, ¿no? Misma realidad interpretada de dos formas distintas, ¿no? Entonces, eso ya afecta a tu bienestar. Y yo creo que eso éticamente tiene relevancia. Pero ocurre en los demás, ¿no? En tu pareja, ¿no? Tú en tu pareja puedes pensar todo lo bueno que tiene tu pareja y todo lo que te aporta, o esos 4 fallos que te sacan de quicio. Claro. Decides a qué prestar atención y cómo la tratas, cómo va a evolucionar la relación, ya depende de esa atención, ¿no? Entonces, cuando vas ampliando esto, al final llegas al mundo, que es el tema que con cierta ambición moral te acaba preocupando, ¿no? Entonces, resulta que vivimos en un mundo en que todo lo que nos llega o está centrado en ese famoso yo del que hablábamos antes, cómo ser más productivo, más atractivo, más sano, o nuestros problemas locales, ¿no? Oye, ¿qué ocurre en España con la política, con el problema de no sé qué pequeño problema, o la corrupción local, ¿vale? Que son temas importantes. Pero si ampliamos la esfera, nos encontramos que estamos en una burbuja increíble.
Lo que ocurre con las burbujas es que siempre se ve mucho mejor desde fuera que cuando estás dentro, ¿no? Claro. Entonces, claro, nosotros notamos cuando alguien es un multimillonario que vive en un castillo, ¿no? Y te planteas, ves, claro, que vive en una burbuja, pero hay una pregunta que es, oye, hay otra gente en el mundo para la que esta situación en la que estamos tú y yo ahora mismo hablando con micrófonos, con luz, pudiendo tomar un café y agua limpia, ¿eso es una burbuja? Y la respuesta es que muchísima gente. Claro. Muchísima, ¿no? Hay un dato que últimamente pienso mucho en él y es que el humano medio, si ordenamos a los 8.000 millones de humanos del planeta por sus ingresos, la persona que ocupa la posición central, ¿vale? Ingresa 211 euros al mes a paridad de poder adquisitivo. Lo que 211 euros nos comprarían en España, ¿no? Entonces, la mitad de la humanidad ingresa menos. Entonces, es que... La mitad de la humanidad ingresa. La mitad de la humanidad ingresa menos, ¿vale? Y hay uno de cada 8, uno de cada 10 ingresa menos de 70 euros al mes a paridad de poder adquisitivo, de nuevo. Lo que 70 euros al mes te permite comprar en España, ¿no? Entonces, claro, dices, oye, vamos a ver, oye, esta gente... vale, ahora ya, a lo mejor alguien que no sabía esto, ¿no? Pero ahora que lo sabes, es donde entra la atención, ¿vale? La atención es un acto moral. Oye, lo que le pase a esa gente a los 70 euros me da igual, porque yo tengo mis problemas, que tengo el móvil que lo tengo que llevar a reparar porque tengo la pantalla rota, ¿vale? O digo, oye, voy a prestar un poco de atención a ver qué le pasa a esa gente, porque son 800 millones de personas, de los 8.000 millones de humanos vivos hoy. ¿Qué le pasa a esa gente? Y si profundizas, les regalas un poquito de tu atención, que es lo mínimo, te das cuenta de que les pasan cosas inconcebibles, como que se les mueren los niños pequeños, niños de menos de 5 años, por enfermedades que podemos prevenir de forma barata con unos pocos euros. Y dices, oye, macho, ¿cómo es posible que estemos dejando que mueran niños pequeños? Por cosas que podemos prevenir. No es que haga falta investigación como una enfermedad rara, un cáncer de los endiablados. No, es que son enfermedades que tenemos el tratamiento y simplemente no está ahí. No está el tratamiento para dárselo al niño. Niños que se quedan ciegos, pierden la vista por deficiencia de vitamina A. O sea, una cosa que se soluciona con 2 gotas de vitamina A en la boca del niño que cuesta 2 euros al año. ¿Vale? Y eso, al no prestarle nuestra atención, estamos dejando que ocurra. Claro. Podríamos decir, es mi responsabilidad, no es mi responsabilidad, pero lo cierto es que eso está ahí. Y si lo ignoramos completamente y abrimos Instagram a ver qué más hay ahora, pues eso tiene consecuencias éticas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tomarnos en serio que nuestra atención es esencial para todo y que, sobre todo, no podemos delegar nuestra atención en otros, que es lo que estamos haciendo hoy en día con las redes. Ya lo hacíamos con las noticias, ¿no? Alguien decide qué es lo importante, nos lo cuenta y a eso prestamos atención, ¿no? Y a veces destacan una tragedia, pero claro, ¿cuántas tragedias hubo ayer de las que nadie habló? Pues claro, tal vez muchas más, ¿no? Cuando algo nos pega cerca, somos súper conscientes, ¿no? Oye, la Dana en Valencia, inundación. Pero en Nigeria todos los años ha habido inundaciones, estos últimos años, con millones de personas desplazadas. Y nadie ni siquiera lo sabe. ¿Por qué? Porque hemos decidido que alguien, que es el telediario o TikTok o Instagram, nos va a decir a qué tenemos que prestar atención. Y en función de eso vamos a estar estresados o preocupados. Yo creo que si queremos llevar una vida bien vivida, la decisión de a qué dedicar nuestra atención es crítica. O sea, es de las más importantes con las que te diría empezar cada día. Quiero leer un extracto de tu libro que habla muy bien de esto. Es que lo has dicho, digo, viene clavado para decirlo ahora, ¿no? Dices, en la página 37, ¿no? Dices, en 2018, seguramente todo el mundo se acuerda de esto, ¿no? 12 niños se quedaron atrapados en una cueva en Tailandia al refugiarse de una inundación. No, yo me acuerdo, hasta Elon Musk, creo que llevó ingenieros y bueno. Submarino. Sí, justo. La historia acaparó la atención y el mundo entero se volcó en el rescate. Participaron buzos, ingenieros, militares y otros especialistas de Estados Unidos, Australia, España. Pasaron 9 días angustiosos, pero finalmente los 12 niños fueron rescatados y el mundo respiró aliviado. Fue un gran ejemplo de solidaridad internacional. Sin embargo, durante esos mismos días murieron no 12, sino 6.700 niños a causa de la malaria, sin salir en las noticias, porque no es noticia, ocurre a diario, y sin que el mundo tuviera el corazón en un puño preguntándose si esos niños se iban a salvar. La realidad es que las tragedias silenciosas son mucho más devastadoras que las impactantes. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y yo en este momento suelo hacer una pregunta, ¿no? Que es, ¿debería una vida humana tener el mismo valor en cualquier lugar del mundo? Uh-huh. Y claro, es algo que es raro, no pensamos en esto, ¿no? Pero creo que si nos paramos a pensarlo, casi todo el mundo diría sí, por supuesto. O sea, claro, toda vida humana tiene el mismo valor. Bueno, pues entonces, ¿por qué prestamos toda la atención a unas e ignoramos otras? Claro. Creo que no lo hemos pensado bien, ¿no?
por eso el componente racional, de nuevo en el altruismo, es esencial, ¿no? Porque si yo solo reacciono a aquello que me da pena porque me lo encuentro, no voy a ignorar todo lo que no está llamando mi atención, ¿no? La razón evita que caigamos en ese error. Nos permite plantearnos nuestra ayuda de otra forma, ¿no? Y nos permite al final tener mucho más impacto, que es la clave, ¿no? La ayuda no se mide por cómo de bien me siento al ayudar. Eso es una más, oye, la guinda en el pastel, fantástico. Es que encima me siento bien al ayudar. Hay gente que cuestiona eso y dice que, claro, tú ayudas para sentirte bien. Pues, ole, fenomenal, es que es un win-win. Un niño ve bien gracias a ti, pero no vale porque tú te sientes bien. No, claro, que te sientes bien, oye, y que te infla el ego, fantástico. Además, check, pues dame más. Dame más de eso, ¿no? Al final yo lo que digo es ayuda por el motivo que quieras, pero ayuda bien, ¿no? O sea, cuando midas luego la ayuda, aparte de sentirte bien, la métrica importante es cuánto impacto tienes, cuánto consigues ayudar, a cuántas personas y en qué medida, ¿no? Y ahí de nuevo, la razón y los datos que existen, es algo que la gente no sabe, pero hoy en día existen, son clave para de verdad hacer realidad esa promesa de la ayuda, ¿no? Para cambiar las vidas de la gente que lo necesita y que simplemente no tiene nada por otro tema del que hablo mucho, que es la lotería del nacimiento. O sea, es que han nacido en un sitio en el que no había nada, pero son personas exactamente igual que nosotros. Simplemente han tenido la mala suerte de nacer unos miles de kilómetros hacia el sudeste en lugar de aquí en España, por ejemplo. Hay una frase en tu libro de Toby Ord, que yo desde que lo leí, ya sabes que, ya te dije, desde que leí esa frase, soy fan de este tío, y en cuanto la leí subí el donativo de ayuda efectiva, que dice: una opción era tener una vida estupenda y salvar cientos de vidas, y la otra era tener una vida estupenda y algunos lujos más. Es brutal, ¿eh? Es tremenda, es que esa es la lección que tenemos ante nosotros sin ser conscientes de ello. Y es tremendo, ¿no? O sea, Toby llegó a esto porque era un académico en Oxford y decidió calcular cuánto iba a ingresar de por vida como académico. Y tampoco tiene un salario enorme, pero al final cuando lo sumaba dijo, oye, 1,5 millones de libras. Dice, yo necesito 1,5 millones de libras para vivir bien. Y se hizo las preguntas importantes, ¿no? Oye, ¿yo qué valoro? ¿Qué es lo que de verdad me hace feliz? ¿No? Que es algo que a todos nos interesa, ¿no? Y mira, a mí, cuando pienso en mis mejores momentos son la música, me encanta poder escuchar la música y es increíble vivir una época en la que tengo a mi alcance toda la música creada casi por la humanidad, ¿no? Desde que se pudo empezar a registrar. El tiempo que paso con los amigos, ¿no? Dice, bueno, una serie de cosas en el fondo muy sencillas. Entonces él, siendo de Oxford, hizo el cálculo y dijo, oye, es que aquí me sobra como mínimo 500.000 de libras. Entonces empezó a donar un 40% de su salario todos los meses porque se dio cuenta de esto que comentas. Dice, oye, mira, es que es verdad, si me quedo este dinero, voy a viajar un poco más, voy a renovar, voy a hacer una obra en casa, voy a tener un coche más potente. Pero claro, ¿qué pasaría si destino este dinero a esa gente de los 70 euros al mes, ¿no? Que vive con 70 euros al mes? Y resulta que cuando traduces el dinero de lo que es para ti el pack extra del coche con un volante un poco mejor y unas ruedas con una llanta distinta, ¿no? Lo traduces en ese dinero para la gente más pobre, te encuentras con que tu dinero es que literalmente salva vidas, ¿vale? Para mí hay una frase que fue surgiendo sola en el libro, que es que tenemos el poder de transformar y salvar vidas, ¿vale? Es que no somos conscientes de ello, ¿no? Pero Toby se dio cuenta, dijo, oye, vamos a ver, es que una mosquitera tratada con insecticida para que no te pique el mosquito que transmite la malaria cuesta 5 euros. Entonces, claro, con ese medio millón de libras que él va a donar, dice, es que puedo proteger a muchísima gente de la malaria. Y es que sabemos que por cada 1.000 personas que protejo la malaria, primero ahorro enfermedades, una enfermedad terrible que acaba dejando secuelas a muchísima gente, pero sé que uno de ellos habría muerto sin mi ayuda. Entonces, al final la conclusión es, oye, es que yo destinando dinero de forma regular, una persona normal destinando dinero de forma regular a los programas más efectivos, ayuda a miles de personas individualmente y salva vidas. Entonces, claro, él compara, ¿no? Dice, oye, con mi dinero tengo dos opciones. Una vida estupenda y lujos o una vida estupenda y salvar vidas. ¿Qué prefiero? Si te lo planteas en serio, no sé, a mí me cuesta elegir la opción de los lujos, ¿no? Claro. Pero hay una cosa más, ¿no? Y es que la diferencia es tan grande entre nosotros y la gente más pobre del mundo que no tenemos que renunciar a nada, ¿vale? Sabes que podemos tener una vida estupenda, podemos tener bastantes lujos, podemos seguir viajando y destinando un porcentaje de nuestros ingresos, que puede ser el 1, el 5, el 10% según nuestra capacidad y es una decisión individual, ¿no? Pues puedes incorporar como parte de tu rutina estar ayudando de forma consistente a la gente que más los necesita, ¿no? Y yo creo que esa es una vida
mucho más rica con este módulo de ayuda incorporado de forma regular que una vida en la que solo piensas en ese yo del que hablábamos antes, que al final siempre te deja en un sinsentido, ¿no? Y una sensación de vacío. Anoche hice el cálculo con la... ¿cómo fue? La calculadora que de cómo de rico eres, ¿no? Sí. Decía que para alguien que gana 30.000 euros al año en España, estás en el top 1% más rico del mundo. Pero la gente, claro, que gana 30.000 euros en España no se siente rico en absoluto. ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Claro, es muy curioso porque la definición de rico para casi todos nosotros es quién gana más que nosotros, ¿no? O sea, nadie piensa yo soy rico. Claro. Tal vez Elon Musk se da cuenta, ¿no? Pero en general siempre miramos hacia arriba, ¿no? Entonces, claro, cuando miras hacia arriba siempre hay alguien que tiene un apartamento un poco más grande o una casa más grande, un coche más potente, viaja en primera cuando tú viajas en turista, ¿no? Siempre hay alguien que tiene más. Pero nunca miramos hacia abajo porque es menos interesante, ¿no? No es, nuestra aspiración nunca está hacia abajo, está hacia arriba, ¿no? Si miráramos hacia abajo veríamos que estamos en lo alto de una pirámide, ¿no? Y debajo está esta masa, gran masa del mundo, en la que la mediana está en 211 euros al mes y están abajo esos 800 millones de personas con 70 euros, ¿no? Además es que no viajamos mucho a los países pobres, ¿no? El turismo general nos lleva a sitios de grandes monumentos, grandes obras, no nos lleva a Níger o a República Democrática del Congo o a Malawi o a Mali, ¿no? Entonces, claro, son realidades que no son muy ajenas, ¿no? Entonces, primero nos cuesta simplemente visualizarlas, ¿no? Ahí siempre recomiendo mucho una web que se llama Dollar Street, la calle del dólar, que te permite ver cómo son diferentes realidades en diferentes países, ¿no? Y tienes un slider, un pequeño nivel que puedes mover para colocarte en un nivel de renta u otro, ¿no? Y puedes ver, por ejemplo, qué significa puerta. Entonces, pues puerta en un país rico es una puerta blindada, ¿no? De seguridad. Pero según vas bajando acaba siendo un agujero en una choza. Eso es puerta. O sea, es que no hay nada que se mueva, es un agujero. Juguete es bastante impresionante porque cuando vas a países ricos, te encuentras pues la PlayStation por la que vaya ahora mismo, ¿no? Vas bajando, hay muñecos, peluches, y cuando llegas a país más pobre, es una botella piedra, vieja, una piedra, un cepillo de dientes usado. Entonces, esto te permite visualizar lo que es la realidad, ¿no? O sea, cómo es vivir. Si puedes viajar, evidentemente te va a impactar más, ¿no? Pero Dollar Street ya te da una visión, ¿no? Oye, es que hay mucha gente viviendo en esas circunstancias. Entonces, lo primero es que, como está lejos, no lo vemos, ¿no? Segundo, no nos fijamos en aquello a lo que aspiramos, ¿no? No aquello que ya tenemos superado, ¿no? Y nos comparamos siempre con nuestro entorno. Entonces, claro, en los países ricos la gente se compara con gente rica. Claro. Y nadie se siente un privilegiado, ¿no? Pero los datos no engañan. Y la realidad es que, de hecho, el español medio, ¿vale? El salario medio neto en España es, si no me equivoco, 24.300 euros, creo que es al año, netos. Eso está en el top 5% de la pirámide, ¿no? Entonces, claro, ante esta situación podríamos decir, no, mira, no, es que solo los más ricos tienen que ayudar, ¿no? Pero esto nos lleva al absurdo, ¿no? De que al final solo Elon Musk... Vale, claro. Si preguntas a los 6 amigos de Elon Musk, claro, el único rico es Elon, nadie más lo es, ¿no? Entonces, claro, Elon es el único que tiene que resolver todos los problemas del mundo. O, joder, si estás por encima del 5%, a lo mejor puedes poner algo de tu parte, ¿no? No vas a poner tanto como Elon, pero es que no hace falta, porque es que si pones 2.000 euros al año, pues es que vas a ayudar a miles de personas y cada 3 años, cada 2-3 años, salvas una vida. Entonces, joder, llegar al final de tu vida sabiendo que tú salvaste a 10 niños, por ejemplo, ¿no? Me parece increíble. Y Elon, a lo mejor en lugar de salvar a 10, puede salvar a 100.000 o a 100 millones, ¿no? Estupendo. Pero eso no significa que nosotros no podamos hacerlo, ¿no? Y creo que nuestra vida es mucho mejor cuando sabemos que estamos haciendo algo por la gente que no ha compartido nuestra misma suerte, ¿no? Solo por donde han nacido. Y vamos a ver un poco la parte práctica. ¿Qué podemos hacer, no? Me preguntaba una persona de la membresía, Sara, si nos escuchas, muchas gracias. Ella decía que ella dona dos ONGs, ¿no? No me acuerdo cuáles me has dicho, las tengo por ahí en el móvil. Me decía que ella tiene la sensación de que es verdad que muchas veces nos centramos en ayudar a otras personas, como los olvidados, que llamas tú en el libro. Sí. Pero muchas veces dice, los que están más cerca por aquí, como que no les hacemos tanto caso, a los que podemos tener en el barrio, nuestro pueblo, nuestra ciudad. Y dice, vale, ¿qué podemos hacer para ayudar de forma efectiva también a la gente que tenemos más cerca, a lo mejor, ¿no? Y creo que te me vas a salir con o sea, se pueden hacer las dos cosas, ¿no? A los de cerca y a los de lejos. Pero bueno, ¿qué se puede hacer, ¿no? Porque también tengo esa sensación de justo lo que tú has dicho, ¿no? Es como que no lo veo.
yo digo, vale, dejo, no sé, 10 euros una vida efectiva, aquí sí me dicen que estoy salvando una vida, pero yo no la veo. En cambio, si le bajo el bocata al mendigo de abajo, o si le doy 10 euros a tal, sí lo veo y parece como que es más material, ¿no? Como que sí lo estás viendo, que está ocurriendo porque lo veo, si no lo veo no ocurre, ¿no? Es un poco la sensación. Claro, claro. O sea, voy a responder a Muchas todo. preguntas de eso. Sí, voy a intentar responder a todo. O sea, primero yo creo que, o sea, ¿por qué el lo veo o no lo veo es un buen criterio o no lo es? ¿Vale? Yo creo que es muy mal criterio. ¿Por qué? Porque yo llamo la doble maldición, ¿vale? La doble maldición es que naces en Níger, en pobreza extrema, ¿no? Y no tienes nada, o sea, no tienes agua limpia, ¿vale? Bebes de un pozo contaminado, puedes morir por diarrea, ¿vale? Puedes morir por haber bebido agua contaminada y tener diarrea. Estás malnutrido, con lo que es posible que tu cerebro no se desarrolle adecuadamente. Y si no se desarrolla adecuadamente entre los 6 meses y los 2 años, eso es irreversible. ¿Vale? Ya toda tu vida, tu capacidad para ser una persona productiva ha quedado mermada desde pequeño. Por supuesto, no hay transporte, con lo que tampoco puedes salir de allí, ir a trabajar en un sitio más prometedor, ¿no? No hay carreteras, no hay iluminación. En cuanto se va el sol, se acabó. Posiblemente se cocina dentro de casa quemando algún combustible, con lo que hay contaminación interior, ¿vale? O sea, tu vida es brutalmente dura comparada con la nuestra, ¿vale? Pero, además, la gente de tu entorno, evidentemente, los que te ven, no te pueden ayudar porque están como tú. La gente que sí te podría ayudar está en España. Pero ellos dicen, no, yo voy a ayudar a lo que veo. Entonces, imaginemos la doble tragedia en el que naces en un país terriblemente pobre y la gente que te podría ayudar no quiere porque no te ve. Y entonces, como que lo ve menos claro, se siente menos. Claro. ¿Vale? Es terrible, es terrible. Entonces, claro, en España ya tenemos servicios sociales, tenemos ONGs que trabajan en todas las necesidades de situaciones de vulnerabilidad, sin hogarismo. Existe Cáritas que trabaja con los pobres, hay comedores sociales, ¿vale? Entonces, evidentemente está bien ayudar localmente y podemos hacerlo y además podemos comprobar que nuestra ayuda efectivamente tiene impacto. Pero ayudar solo localmente, para mí es un gran error porque lleva a esa doble maldición de la gente que ha nacido en los sitios que no vemos, ¿no? Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que piense en su ayuda como una cesta, ¿vale? O en finanzas lo llamaría un portfolio. Oye, mira, yo de lo que ingreso tengo el dinero que destino para mí y mi familia. Y estupendo, fenomenal. Y ahora voy a dedicar una parte a ayudar a los demás. Bueno, pues una parte local, porque me importa mi comunidad, me importa lo que veo, pero una parte la voy a dedicar a la gente que está más lejos, estén donde estén y sea cual sea la causa de su sufrimiento, porque sé que necesitan mi ayuda aunque no lo vea, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cómo hacerlo de forma efectiva, ¿no? Creo que localmente, un argumento para ayudar localmente es que tenemos más información, ¿no? O sea, oye, como tú dices, el bocata, si yo veo que doy un bocata a alguien y se lo está comiendo, sé que eso funciona, tiene sentido, ¿no? Cuando donamos a otras organizaciones, la clave es los datos, ¿vale? O sea, si una organización no es capaz de darte datos, si una organización no es capaz de explicarte qué consigue tu ayuda, puede que no sea la mejor a la que donar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Todas las organizaciones te cuentan lo que hacen, ¿vale? No, mira, nosotros trabajamos con niños tal cual. Ya, pero la pregunta es, ¿los niños que han pasado por tu programa, si los comparo con niños que no, ¿vale? Tú tienes una escuela de fútbol, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, compárame qué pasa con los niños que pasan por tu escuela con los que están fuera de la escuela, ¿vale? Oye, realmente aquí hay un menor porcentaje de, me lo invento, criminalidad, empleo precario, tal, o al final acaban igual, porque si acaban igual, pues oye, a lo mejor no está siendo tan útil tu ayuda, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que medir es costoso y encima en España no queremos gastar dinero en medición, ¿vale? Esto nos lleva a otros errores, ¿no? Pensamos que la ayuda tiene que ser toda voluntaria, sin gente que cobre, que todo el dinero vaya solo a ayudar. Claro, entonces al final acabamos en situaciones en las que tenemos muchas ONGs muy pequeñitas con buena voluntad haciendo cosas y sin saber si realmente ayudan. Entonces, claro. Hay un tema cultural aquí complicado, ¿no? Pero la clave está en los datos y en la medición de los resultados en el tiempo, ¿no? Eso es lo que hay que intentar exigir. Entonces, por lo menos al comparar organizaciones con las que colaborar, puedes ver cuál tiende más hacia esto. Lo cierto es que las que trabajan en España no son las mejores en medición. Tenemos mejores datos en las que trabajan en los países más pobres porque el dinero y las necesidades
se miden con muchísimo más rigor o se pueden medir con muchísimo más rigor cuando estás hablando ya de salvar vidas, ¿no? Temas médicos, por ejemplo, ¿no? Los datos son más accesibles y además cuando intervienen organizaciones más del ámbito anglosajón tienen mucho más esta cultura de medición y es más fácil optimizar nuestra ayuda hacia afuera. Paradójicamente, es más fácil optimizar nuestra ayuda lejos que cerca, que es lo contrario que pensaría la gente, ¿no? Claro. Porque tenemos mejores datos, sobre todo en salud, de lo que se hace en los países más pobres. Para traer un poco más la realidad, aquí también he cogido otro párrafo de tu libro. Con tu permiso lo leo, ¿eh? Genial, genial. Es que a mí me gusta mucho porque me ha ayudado también a tener en mente esto que te digo, ¿no? De que no lo que no vemos, ¿no? Entonces tú aquí traes muchas historias que me gustan. Dice esto, ¿no? Dice: supón que vives en una zona rural del África subsahariana cultivando unas pequeñas tierras. Tu casa son 4 paredes de barro con agujeros en forma de puerta y ventanas y tu techo es de chamizo. Cuando llueve, el agua se cuela y deja embarrados el suelo y tu cama, una esterilla de paja. Ese techo empapado es un entorno ideal para que los mosquitos se reproduzcan. Con los 4 euros al día que ingresa tu familia, cambiarlo resulta prohibitivo. Un día, uno de tus hijos pequeños se enferma, tiene fiebre, escalofríos y le duele la cabeza. Piensas que será pasajero como otras veces. Tras algo más de una semana, no ha mejorado. Está agotado y al ver que le cuesta respirar, decides no esperar más. Hoy no podrás aportar al sustento de tu familia, pero tienes que hacer el viaje para llevar a tu hijo al médico más cercano. Tras hacer unos análisis, el doctor se sienta contigo y te explica que unos parásitos se han multiplicado en el torrente sanguíneo del niño. Están invadiendo y destruyendo sus glóbulos rojos. Si no se controla la infección, puede afectar a su cerebro y dañar irreversiblemente otros órganos vitales. Tu hijo tiene malaria. Su vida corre peligro. Y terminas diciendo: en los países ricos la malaria no está entre las pesadillas paternas porque está erradicada. En la República Democrática del Congo mueren 52 niños al día. Una calamidad proporcional activaría aquí una alerta sanitaria sin precedentes, ¿no? O sea, claro, es lo que decías tú, ¿no? Aquí, yo esto me llamó mucho porque cuando lo leí justo mis hijos estaban estaban resfriados, ¿no? Y estaban con mocos y con... Y digo, claro, es que aquí yo puedo coger y decir, vale, los llevo al hospital que está aquí, me acerco en un momento, lo único que pierdo son unas horas de trabajo, mi hijo, que no se va a ver afectada nada en mi salario al final de mes, Justo. Mi hijo pierde unas horas de guardería, pero lo puedo llevar luego, y en un día tengo un diagnóstico médico certero, o casi certero, y la solución está aquí por una cantidad irrisoria. Justo. Pero en un país en el que, claro, no solo que el niño tenga esas condiciones, sino que cuando vuelva al médico con un diagnóstico, que no sé cómo de certero será en República del Congo, va a volver a ese chamizo, con esos mosquitos, con esas... Entonces, claro, es que no nos damos cuenta de realmente el impacto que tiene 4 euros en las vidas de esas personas. Es que es tremendo. O sea, nos cuesta mucho imaginarlo porque, claro, para estos 4 euros no vale nada. Si es que es un café o Sí. ya está, ¿vale? No es nada. Pero la carencia es tal que hay tratamientos tremendamente baratos que transforman la vida de la gente. Lo que pasa es que hay mucha gente en esa situación, ¿no? Y por eso hace falta recursos. Pero el mundo, una de las cosas que yo intento transmitir es que el mundo no es como imaginamos, ¿vale? O sea, a veces en los países ricos pensamos que cuando hay un problema lo que hace falta es innovación, ¿no? A lo mejor hay que investigar más. No, es que el mundo no es así. O sea, en el mundo mueren todos los días niños, 52 niños al día. O sea, es que imagínate que algo matara a 52 niños al día en España, una enfermedad infecciosa, ¿no? O sea, de verdad, todos los telediarios abrirían con la noticia al presidente del gobierno informando todos los días, ¿no? O sea, lo hemos visto en COVID, ¿vale? Y COVID, claro, COVID afectaba sobre todo a la gente mayor. Imaginemos un COVID que afecta a los niños pequeñitos, ¿no? Claro. Claro, pues es que eso es rutina en los países pobres. Es muy difícil de imaginar, ¿no? Bueno, basta cualquiera que tenga un hijo es que lo puede imaginar, ¿no? Es, oye, imagínate que a tu hijo te dicen esto, o sea, ese diagnóstico, oye, tu hijo tiene un parásito que está atacando sus glóbulos rojos. O sea, vamos a ver, o sea, tu familia movilizada, tu padre, tu suegro, tus hermanos, tal, ¿cómo está? ¿Vale? Pues Sí. esto es rutinario. Rutinario porque no dedicamos los recursos. Porque además lo podemos prevenir fácilmente, que es lo más interesante, ¿no? Es que con mosquiteras tratadas con insecticida, el mosquito no pica. O lo que llaman quimioprevención, que es directamente llegar y en las épocas... Hay sitios en los que la malaria es estacional porque el mosquito se reproduce más en una época del año. Pues llegas y tratas a todos los niños como si estuvieran enfermos, ni análisis ni nada para que el coste sea muy barato, y eso es súper efectivo. Entonces, existen estas herramientas, no las aplicamos. Y
Y es un drama, ¿no? Porque gastamos muchísimo dinero o en pequeños lujos o en otras cosas menos importantes, o pensamos a lo mejor que incluso que la educación es el futuro y resulta que no, mira, es que el niño se está muriendo por algo que cuesta unos pocos euros. Entonces, yo creo que tenemos que priorizar estas intervenciones, estas formas de ayudar que salvan vidas a costes ridículos. Tenemos que priorizarlas lo primero, antes de complicarnos con nada más, ¿no? Entonces, es que no deberían morir niños de malaria. No debería haber deficiencia de vitamina A, que es lo que decía antes de la ceguera, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Todos los niños tendrían que estar vacunados. Y hay sitios en los que no lo están, no porque no haya vacunas, sino porque las madres no se pueden permitir el coste de ir un día a un centro de salud a no sé cuántos kilómetros andando, que vete a saber si está abierto o no, si tienen vacunas ese día o no. Y además, imagínate que tú estás sobreviviendo. Tengo una historia subrayada que habla justo de eso. Vale, pues si quieres leerlo, te dejo que lo leas. Dale. Es increíble, o sea, son realidades que nos cuesta tanto imaginar porque para nosotros las cosas no son incompatibles. Pero cuando vives en pobreza extrema, las prioridades extremas a las necesidades más básicas compiten entre sí. Sí, dices aquí, ¿no? Esto también, yo te digo que las tengo subrayadas porque a mí me han impactado mucho, ¿no? Y esta justo dices, en Nigeria las vacunas son gratuitas. Aún así, casi un 64% de los niños no completa el calendario de inmunización y hasta un 75% en algunas regiones del norte. ¿Qué falla? Para entenderlo, intenta ponerte en el lugar de una madre del estado de Zamfara, en el noroeste. Cuando tu hijo nació, le pusieron algunas vacunas y te dijeron que era importante que volvieras 5 veces más para completar su inmunización. Cada cierto tiempo lo recuerdas, pero no tienes muy claro el complicado calendario. A las 6, 10 y 14 semanas, a los 9 meses y a los 15. La clínica está a varias horas a pie. Y has oído a varias vecinas decir que cuando fueron estaba cerrada o no tenían las vacunas necesarias. Tu familia depende en buena parte de los ingresos que consigues cada día vendiendo el aceite de cacahuete que fabricas. Si hoy no vendes lo suficiente, esta noche habrá poca comida en casa. Tampoco entiendes si te puedes fiar de las vacunas y circulan rumores. Tu hijo no parece enfermo. Tras pensarlo, decides que es más importante trabajar. Es brutal esto, ¿eh? Es que es la conclusión. Claro, es la conclusión lógica a la que llegaríamos nosotros en la misma situación, ¿no? Claro. Porque claro, hablamos del bocata para la persona pobre aquí. No, aquí esto es el bocata para tu hijo. Entonces tú ves claro si tu hijo va a cenar suficiente esta noche o no. Lo otro es un poco dudoso, ¿vale? Pero los datos son brutales. O sea, sabemos que de cada 33 niños que conseguimos que completen el calendario, uno habría muerto sin el programa en el que nosotros damos a la madre el equivalente a €1 por llevarle a vacunar, ¿vale? O sea, claro, le pagáis para ir a... Claro, hay un incentivo de 1.000 nairas, ¿vale? €1 aproximadamente. Para que no pase esto. Para que no pase esto, porque eso ya compensa a la madre. Es claro. Que es brutal. O sea, es que tienen tan poco, ¿vale? Entonces, el programa lo que hace es, primero, informa sobre las vacunas, reúne a las madres para explicárselo, asegura que cuando vayan a ir las madres estén las vacunas allí, que no ha habido. Y esté abierto. Claro, que esté abierto, que tal. Coordinan, añade esa coordinación y da un incentivo. Y es 1.000 nairas, €1 por cada vez que vas. Y cuando completas todo, ya el gran premio es 5.000 nairas, que es €5. ¿Vale? O sea, ¿eso es suficiente? Claro, para que les compense decir, bueno, pierdo un día de trabajo, pero por lo menos voy, me dan €1 y no se nota. Justo. Qué locura. Porque con ese euro luego puedo comprar algo más para la cena. Es que es así. Ese es el nivel, ¿no? Esa es la necesidad. Entonces, claro, calendario de vacunación infantil. O sea, las enfermedades que están ahí, o sea, meningitis, sarampión, son enfermedades mortíferas. Por eso está en ese calendario. Y aquí en España, es que todos los niños están vacunados, rutina. O sea, de nuevo, ningún padre tiene pesadillas con el sarampión, ¿vale? Porque los niños están vacunados. Pero allí no. Entonces allí mueren niños por algo que es perfectamente resoluble. Y lo que hace falta es empezar por prestar atención. ¿Vale? Vamos a ver, oye, ¿cuál es el problema? Porque aquí diríamos, las farmacéuticas, las patentes, ¿cómo son? Esto es culpa seguro que de Bill Gates, ¿no? Diríamos, vete a saber qué diría cada uno, ¿no? Y no, oye, el problema es ese. El problema es que para las madres es un coste demasiado grande ese riesgo de no ingresar en el día porque viven con tan poco. Y resulta que lo efectivo, cuando de verdad mides y compruebas qué es lo que cambia las cosas, es un programa como este, ¿no? Y nadie en la calle te para contarte esto con un chaleco y darte mucha pena. No, pero los datos nos demuestran que si concentramos nuestra ayuda en este tipo de programas, ayudamos a miles de personas y salvamos vidas. ¿Qué diferencia hay si... Vale, yo soy una persona que está escuchando este podcast y tengo un salario, vamos a decir, bajito, me cuesta llegar a fin de mes, pero bueno, digo, puedo empezar con 10 euros, ¿no? ¿Qué diferencia hay de impacto si lo dono a
Bueno, pues a la ONG del que me para en el metro o ayuda efectiva. Claro. O sea, primero pensemos, por ejemplo, que lo donas a una ONG que trabaja en España, ¿vale? Que te compran 10 euros en España, ¿vale? En Madrid, ¿vale? 4 cafés, poco, ¿vale? muy poco. ¿Vale? Entonces, en España, 4 cafés. En África, programas más efectivos, con esos 120 euros al año vas a suplementar con vitamina A a 60 niños, ¿vale? Entonces ya, ¿vale? Tienes como 3 clases de colegio a las que tú, personalmente... 3 clases de colegio. ¿Vale? Tú te aseguras de que 3 clases de 20 niños, cada uno tenga vitamina A, con lo que ya sabes que no van a tener ceguera infantil y su sistema inmune, la vitamina A es esencial para el sistema inmune, va a estar mucho más preparado para otras enfermedades. Entonces, esto sabemos que reduce la mortalidad por todas las causas. Hay diferentes rangos, ¿no? Pero digamos, de media un 11%. O sea, hace un 11% menos probable que ese niño muera por cualquier cosa. Una gota que ha costado 2 euros al año por niño. Entonces, lo primero es que ya la calidad de la ayuda es brutalmente distinta, ¿no? Y lo segundo es que con muchas ONGs grandes, tú donas y sabes que de alguna forma colaboras a una actividad que suena bien, pero... Sí, la he visto en la tele, la he visto en YouTube. Pero exactamente qué ha conseguido tu ayuda, eso no lo sabe nadie. Claro, claro. Cuando donas este tipo de programas es que sabes exactamente lo que ha conseguido tu ayuda, ¿no? Que son, en este caso, pues, 60 niños al año suplementados con vitamina A gracias a ti. Entonces, estás haciendo algo importante, algo que no solo ayuda, sino es que es esencial para que esos niños tengan una vida más sana, mejor y que algunos de ellos no mueran. Entonces, el impacto es enorme. ¿Y por qué donamos poco? O sea, ¿tú cuáles sueles...? O sea, ¿cuáles son...? En el libro lo recoges, pero aquí en persona quiero que nos cuentes un poco cuáles son las principales, pues no sé llamarlo, creencias limitantes de la gente que dice es que yo no dono porque son todos unos sinvergüenzas, porque luego acaban saliendo escándalos, porque no sabes a quién... ¿Cuáles suelen ser los argumentos? Sí, hay muchos. O sea, yo primero creo que no somos conscientes del poder que tenemos, ¿vale? Porque esos 10 euros al mes a nosotros hasta nos sabe a poco, ¿no? Ni lo notamos. Posiblemente no tendríamos que reducir nuestros gastos en nada, ¿vale? Para donar 10 euros al mes, ¿no? Simplemente o lo haces o no lo haces, pero sacrificios posiblemente ni los notes haciéndolo, ¿no? Entonces, al ser poco sacrificio, nos sabe a poco, lo primero, ¿no? No nos motiva mucho. Pero claro, para la persona que no tiene nada, es que esos 10 euros, ¿vale? Cada mes 5 niños suplementados con vitamina A, 60 al año. Entonces, lo primero es que lo medimos por lo que supone el dinero para nosotros y no por el impacto que puede tener. Y claro, esa visión es completamente distinta. Segundo, creo que no tenemos una cultura, sobre todo en España, de filantropía, ¿no? Parece que filantropía es algo de los ricos, los millonarios, pero es que estamos en ese top 5% de la pirámide de ingresos. Entonces, creo que nosotros podemos ser miles, cientos de miles de pequeños filántropos teniendo un impacto enorme en la vida de la gente, ¿no? Pero no tenemos un espacio cultural para este tipo de ayuda, ¿no? En España tenemos mucha solidaridad en la familia, ¿no? Nos cuidamos unos a otros, tu primo le va mal y le prestas dinero, si a tu hijo le va mal se vuelve a casa una temporada, fenomenal. Pero, oye, estamos en el siglo XXI, ¿no? Y resulta que estamos en un país tremendamente rico comparado con otros. ¿Podemos exigirnos un poco más? ¿Vale? ¿Dónde está nuestro listón de lo que es ser una buena persona, ¿no? Sinceramente, creo que hoy en día, si has tenido la suerte de nacer en un país como España, si tu listón es ser majete con la gente que te rodea, es bajo. O sea, puedes pedirte más, sobre todo porque lo puedes hacer sin un gran esfuerzo, ¿no? Entonces creo que culturalmente no tenemos esta idea, ¿no? Históricamente existían tradiciones, ¿no? El diezmo, en el judaísmo también, en el islam, ¿no? Una idea de das una parte de tus recursos, ¿no? Pero hoy en día no hay un espacio cultural para ese tipo de ayuda, pero creo que tenemos que crearlo. O sea, creo que uno de nuestros objetivos debería ser que donar a programas efectivos, y esto es clave, sea tan normal como lavarte los dientes. O sea, por supuesto que me lavo los dientes y por supuesto que dono una parte. ¿Cómo no lo voy a hacer? Claro. O sea, ¿cómo no voy a dar una parte de mis ingresos a la gente más pobre del mundo cuando yo hay cantidades que ni las noto si desaparecen de mi cuenta y en otro lado ayudan a miles de personas y salvan vidas, ¿no? Entonces, primero, la falta de este espacio cultural. Segundo, la desconfianza, ¿no? La desconfianza, eso en las ONGs, yo no sé qué ocurre, pero creo que a veces esa desconfianza esconde una cierta pereza, ¿no? Es, oye, o desconocimiento, ¿no? Oye, ¿cómo sé yo cuáles son las buenas, ¿no? Bueno, y es verdad que muy poca gente lo sabe, pero hoy en día podemos saber cuáles son las mejores organizaciones, porque hay evaluadores independientes, mi favorito se llama GiveWell, unos americanos que dedican 60.000 horas al año a averiguar qué es lo más efectivo que se puede hacer con tu dinero. Entonces, yo me he pasado horas y horas y horas leyendo sus informes, viendo sus Excels, todo con un rigor tremendo, transparencia brutal,
ellos lo hacen financiados independientemente por filántropos. O sea, ellos no es que de los programas que recomiendan ellos se quedan una parte. No. Lo hacen porque hay filántropos americanos que piensan, oye, esta información es esencial que la gente la conozca para poder donar mejor. Bueno, pues esto existe. Y esos son los programas que en Ayuda Efectiva financiamos, ¿vale? O sea, nosotros, a través de Ayuda Efectiva, cualquier persona puede destinar su dinero a lo que la investigación independiente nos dice que es lo más útil hoy. Entonces, esto es un concepto que nadie sabe que existe. Entonces, desconocimiento, sustituir... Yo siempre digo que tenemos que sustituir el cinismo respecto a las ONGs por exigencia. Necesitamos ser mucho más exigentes como donantes. Pedir los datos, intentar entender qué es lo que ocurre, ¿no? Y centrarnos en lo importante, que no es, pero aquí cuánto cobra el director, no sé cuántos, que no es lo importante. Lo importante es cuánto impacto tiene, ¿vale? Si una ONG tiene salarios más altos, pero ayuda mucho más, Claro. es mucho mejor que una ONG con salarios muy bajos que ayuda muy poco, ¿vale? Y no somos nada conscientes de ello, ¿no? Claro, es que es una creencia que desmontas en tu libro, como el que se dedica a esto tiene que ser un harapiento que cobre 500 euros al mes, porque claro, no puede ser un ejecutivo que cobre 40.000 euros al mes, pero que sea una máquina en hacer que cada euro que llega allí sea lo mejor empleado de la manera posible. Claro, yo pongo el ejemplo siempre de si tu hijo está enfermo y le tiene que operar un neurocirujano, ¿qué neurocirujano quieres para tu hijo? El profesional bien pagado y que a lo mejor conduce un Porsche Cayenne, ¿vale? Pero sabes que es un máquina formado, actualizado, con todos los medios, la mejor tecnología, ¿vale? O prefieres uno que es voluntario, que viene un poquito con las herramientas que ha podido sacar, que le han prestado al hospital y tal. Ya terminó la carrera hace un mes. Porque eso sí que es ayudar de verdad, ¿eh? Porque ahí sí que es sacrificio. Claro. No. Cuando es tu hijo, lo que te importa es el resultado. Claro. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que cambiar el chip. Porque para los hijos de los demás, lo que importa también es el resultado y no la pureza moral de la persona que ayuda. Yo quiero financiar ONGs profesionales de narices, en la que la gente cobre bien, ¿vale? Evidentemente no quiero que se forren, ¿vale? Pero quiero que cobren bien, lo adecuado para hacer un trabajo de forma profesional y que la gente con talento elija ese trabajo en lugar de otro, en una tabaquera, digamos, porque es mucho más rentable y te paga mucho mejor. Claro. Si queremos ayudar bien, necesitamos gente buena trabajando en ayuda. Y esa gente... No podemos pedirles que sean mártires porque van a ayudar peor. Claro. Y el coste va a ser humano. O sea, lo que nos ahorramos en salarios, al final tiene un coste humano de menos personas ayudadas. Totalmente. Entonces, hay que cambiar ese chip totalmente. Entonces, bueno, creo que toda nuestra cultura de ayuda necesita una buena sacudida, que en el fondo es lo que intento hacer en el libro. Es, oye, vamos a sacudir estas percepciones porque estamos totalmente despistados y estamos dejando que ocurran cosas horrorosas en el mundo por nuestro despiste. Entonces, vamos a prestar atención. Vamos a mirar las cosas con rigor, vamos a aprovechar que hay gente que lo ha mirado con una profundidad increíble, este evaluador Gifwell del que hablaba, y joder, vamos a empezar a dedicar una parte de nuestros recursos a cambiar el mundo de verdad. Has mencionado varias veces la palabra ética, moral y demás. ¿Qué importancia tiene eso en tu vida, tío? Buah, muchísima. Es curioso. Estoy pensando, perdón, que te corte. Estoy pensando en Taleb ahora mismo, ¿vale? Porque él es un tipo, él no sé si dona o no dona o tal, ¿no? Pero siempre está hablando de la importancia de los valores, de la moral, de la ética, del skin in the game, del que tú pongas hasta eso. Y de hecho ha sido uno de los pocos que en esto que se ha desmontado ahora de los Epstein Files, ¿no? De los archivos Epstein, es de los pocos que él no ha colaborado nunca con él, no se ha intercambiado un email nunca, y él decía que era por sus valores. ¿No? Entonces estoy pensando, qué importante es eso y qué valor juega o qué peso tiene eso en tu vida, especialmente lo que haces, donde yo creo que la ética y la moral es súper importante, ¿no? Absolutamente. O sea, yo creo que, de nuevo, en este mundo del foco en el yo, hemos olvidado la ética, ¿no? O sea, una de las cosas bonitas y adicionales del estoicismo es que también reincorpora la ética, ¿no? Con las virtudes estoicas, ¿no? Porque, aunque entra por el ángulo personal, ¿no? La mayoría de la gente se ve atraída al estoicismo, igual que a la meditación, pues porque sufre, ¿no? O sea, claro. Sufrimos, no queremos sufrir, pero la gente que lo ha analizado nos explica que la vida bien vivida y una vida en la que vamos a sufrir menos no solo exige pensar en nosotros, sino también en comportarnos de cara a los demás de una forma determinada, ¿no? Y eso está en todos los clásicos, ha estado siempre ahí, ¿no? Es verdad que, de nuevo, en el mundo TikTok, Instagram, hay muy poco espacio para la ética, ¿no? Pero creo que una vida bien vivida y una vida en la que nos sentemos satisfechos con nosotros mismos tiene que tener un componente ético de manera imprescindible. O sea, si no, acabas siempre en un vacío. Acabas en esa extraña sensación de que tu vida no te llena y no sabes por qué, ¿vale? Y normalmente cuando tu vida no te llena y no sabes por qué es porque solo estás pensando en ti. Porque cuando estás pensando en otro estás demasiado ocupado
para estar pensando mucho en si tienes un vacío o no. Estás ocupado haciendo cosas que verdaderamente cambian las cosas. Entonces, yo creo que la ética es esencial. El riesgo es caer en una ética muy centrada en el yo, ¿no? Yo creo que la ética siempre es en relación con los demás y eso es algo que no podemos olvidar, ¿no? Y a la vez tenemos que pensar, de nuevo, que creo que los clásicos nos dan una información o formación ética increíblemente útil, pero no podemos olvidar que estamos en el siglo XXI y que nuestro listón ya no puede ser nuestra pequeña aldea o nuestro ámbito ético, ¿no? Nuestra polis, exacto, sino que el ámbito creo que es el mundo, ¿no? Y eso es lo que nos puede llevar a actuar mejor o peor, ¿no? Entonces, es muy curioso porque esto luego da para unas discusiones acaloradísimas, la ética, entre académicos de un estilo y de otro, ¿no? No sé si quieres que hablemos un poquito de las diferentes teorías que hay. Bueno, a nosotros nos gusta mucho el consecuencialismo, ¿no? Sí. El consecuencialismo para mí es algo que está absolutamente infravalorado. No tiene las respuestas para todo, pero creo que es algo que hay que tener en cuenta y es que las consecuencias de los actos importan, ¿vale? Claro. Tenemos hasta refranes a veces que dicen, no, la intención es lo que cuenta, ¿vale? Bueno, la intención es lo que cuenta. Bueno, los estoicos decían eso, ¿eh? Luego, ahora entramos. Vale, sí. Yo aquí lo que digo es, la intención es lo que cuenta si lo que estás pensando es que algún día tú serás juzgado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O en cómo juzgarte a ti mismo, ¿vale? Y estoy de acuerdo, la intención evidentemente es importante, ¿no? Y por qué hacer las cosas importa. Pero cuando de repente pones el ángulo, pones el foco en la persona que recibe la ayuda, tu intención no es lo que cuenta para ella. Claro. Para ella lo que cuenta es el resultado, ¿no? Entonces, creo que necesitamos intención y resultado. Claro. Entonces, el consecuencialismo desarrolla esa otra parte del resultado y te dice que ayudar a más personas es mejor que ayudar a menos personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si con la misma intención resulta que en la opción A ayudas a 100, mientras que en la opción B ayudas a 10, elige la opción A, ¿vale? La cantidad de bien que haces importa, ¿no? Entonces, es muy interesante porque diferentes teorías han ido aportando diferentes ángulos. Mi opinión es que no hay ninguna correcta ni ninguna universal, pero que tenemos que extraer lo mejor de cada una, ¿no? Y el consecuencialismo nos aporta claramente esta idea de la medición que para el altruismo racional es esencial. Claro. O sea, al final yo digo, vale, yo siempre intento, yo preparo esta entrevista con la mejor de mis intenciones, ¿no? Y de hecho, voy a intentar prepararla de tal manera que cuál quiero que sea la consecuencia de esa entrevista también, ¿no? Tengo que pensar en ello. Digo, ojalá un montón de gente compre el libro de Pablo y cambie la percepción que tienen del altruismo eficaz y se animen a donar y a salvar vidas. Pero yo solo puedo controlar, o solo depende de mí, la intención con la que preparo esa entrevista, qué preguntas selecciono, cómo escucho la entrevista, incluso cuando lea el libro y va tomando ya notas y demás, ¿no? Entonces, al final yo creo que hay una que tiene que ser un equilibrio también, ¿no? El hecho de decir, voy a intentar que mi intención y mi acción sea lo mejor posible, sabiendo que la consecuencia se escapa o el resultado se escapa completamente a lo que depende de mí, porque al final vamos a poner el ejemplo del cirujano que opera a un niño, ¿no? Al final dice, vale, yo voy a intentar operar al niño de la mejor manera posible y voy a intentar que salvar la vida, hacerlo perfecto, pero luego al final puede haber complicaciones de bacterias o de yo qué sé, que no sigan el tratamiento o mil historias que se escapan a tu... Claro, yo creo que aquí es interesante cuando introducimos la dimensión tiempo, ¿vale? Porque imagínate que yo decido, yo voy a actuar con mi mejor intención, ¿vale? Porque esa es la actitud ética. Perfecto, fenomenal. Pero voy a ver cuál ha sido el resultado. Y el resultado escapa a mi control. Yo no lo puedo determinar, pero sí puedo influir en cierta medida, ¿no? Entonces, en función del resultado de mi buena intención de hoy, puedo ajustar lo que voy a hacer mañana. Reflexionar sobre ello. Claro, entonces para mí ahí es donde entra el resultado, ¿no? Es la ayuda no termina solo en la intención. Creo que si nos la tomamos en serio, tenemos que medir los resultados y en función de cuáles hayan sido, ajustar nuestro comportamiento, ¿vale? No podemos fustigarnos si el resultado no es el que queremos porque escapa a nuestro control, pero sí tenemos la inteligencia para poder ir ajustando nuestra actuación, ¿no? Entonces, creo que son totalmente complementarios la intención y el resultado. El resultado no aporta un juicio ético respecto a nuestro comportamiento. Claro. Pero poniendo el foco en las personas que necesitan la ayuda es esencial, ¿no? Entonces, yo sí que creo que... Bueno, de hecho, Toby Ord escribió un paper, un artículo académico, y le llamaba... a ver, ¿cómo es? For Cost Effectiveness... Sí, The Moral Imperative for Cost Effectiveness, ¿vale? Llamaba el imperativo moral del coste-efectividad. Entonces, lo que él decía es, oye, es que priorizar primero las cosas más coste-efectivas, las que con una misma cantidad de dinero ayudan más,
es un imperativo moral. Qué bueno. O sea, él dice, oye, esto es tan importante porque hay vidas en juego que no es opcional, ¿vale? O sea, si tú sabiendo que tus 5.000 euros aquí salvan vidas, mientras que aquí solo aportan un poquito de ocio, es que tal vez tienes un imperativo moral de elegir primero aquello que salva vidas, ¿no? Entonces, creo que, de nuevo, intención y resultado son complementarios, juegan diferentes papeles en nuestro comportamiento ético y tenemos que tener en cuenta los dos. ¿Qué es para ti una buena vida? ¿O una vida bien vivida? Te diría que es muchas cosas, ¿no? Pero Sí, vamos a verlas un poco. es muchas. Pero lo que creo sobre todo es que no existe el humano aislado, ¿vale? Somos en plural y somos en relación con los demás, ¿no? Entonces, creo que una vida bien vivida tiene que tener muy en cuenta la interacción con los demás permanentemente, ¿no? Entonces, hay una paradoja y es que, por un lado, creo que la vida bien vivida exige un trabajo interior, lo primero, pero el trabajo interior no termina ahí, ¿no? El trabajo se aplica en las relaciones a los demás. Claro. Entonces, creo que una vida bien vivida tienes que haber intentado construir la mejor versión posible de ti mismo y tienes que haber sido la mejor versión de ti mismo, no para ti, sino para los que te rodean y para el mundo en general, ¿no? Entonces, ser la mejor versión de ti mismo para la gente que te rodea y para el mundo en general. Para mí esa es mi aspiración. Entonces, esa mejor versión de mí mismo exige un buen trato en lo cercano, pero exige también que las habilidades que tenga por ser innatas, por la suerte de haber nacido en un país rico como España, por mi formación, por mi contexto, aplicarlas para mejorar las circunstancias de los demás, ¿no? Entonces, yo lo pienso mucho en esos términos. Creo, por otro lado, que a veces nos fustigamos demasiado con esta la mejor versión, ¿no?, de ti mismo. Entonces, creo que ahí es muy importante no compararte con otros, ¿no? O sea, creo que la mejor versión de ti mismo tiene que estar definida por ti mismo. La escala del baremo no es el de otros. Ni compararte con Instagram, ni con el empresario de éxito, ni con nadie, ¿no? En el fondo, solo tú sabes lo que puedes dar y creo que es un trabajo continuo y es una aspiración, ¿no? Yo creo que al final, cuando la vida deja de estar bien vivida es cuando has perdido la aspiración de lograrlo, ¿no? Cuando ya solo te estás dejando llevar o estás rodando, ¿no? Creo que hay un trabajo continuo, un trabajo positivo, ¿no? A veces pensamos, trabajo lo asociamos con un esfuerzo negativo, pero no, yo creo que es trabajo y esfuerzo positivo, ¿no? De estar aspirando siempre, moviéndonos siempre en la dirección de ese ideal. Yo lo pienso así. Se le preguntaban a, creo que era Galeano, Eduardo Galeano, creo que era así, me parece que decía algo así como que para qué servía la utopía, ¿no? Porque decía, vale, si yo me acerco 2 pasos, se aleja 2 pasos más, ¿no? Si yo me acerco otros 2, se aleja 4. Dice, pero la utopía sirve para caminar, ¿no? Sirve para eso, sirve para caminar, ¿no? Claro. Yo pienso mucho en la dirección, ¿vale? Nos encanta buscar respuestas absolutas, ¿no? Y creo que son falsas, ¿no? Las respuestas absolutas no existen, pero desde el punto en el que estamos existen mejores y peores direcciones, ¿no? Y yo creo que lo interesante es estar moviéndonos siempre en direcciones positivas. Y la vida es un flujo, ¿no? La vida no es un estado ni un destino. Creo que si en tu vida estás empujando hacia mejores direcciones, estás viviendo bien tu vida. Vamos a ir terminando. Quiero que me digas un libro que te haya... Esto es muy difícil porque sé que lees mucho, pero un libro que te venga a la mente que te haya cambiado la vida, un antes y después, o que suelas releer porque te gusta acudir a ese libro. A ver, es difícil, ¿eh? Siempre hay tantos ámbitos. O sea, pienso mucho... Hay un tema que me gusta mucho y entonces te cuento algunos libros que hablan un poco de este tema, ¿no? Y creo que necesitamos una combinación muy peculiar para tener impacto positivo en el mundo, que es humildad con ambición, ¿vale? Ser humildemente ambiciosos, ¿no? Que justo, eso te gusta mucho. Eso, no suelen ir juntas, ¿no? Porque sí, la ambición a veces va unida a la arrogancia, o la ambición, la humildad puede ir unida al conformismo, ¿no? Entonces creo que hay que elegir los mejores polos de cada uno de estos ámbitos, ¿no? Entonces, ambición humilde. Entonces, ambición es, oye, puedes cambiar las cosas, ¿no? Hay cosas que puedes hacer. Y humildad es darte cuenta de que solo eres un pequeño humano
miras el mundo desde una perspectiva muy concreta y desconoces todo lo demás, y tienes que tener pues mucha humildad al perseguir tu ambición, ¿no? Y al relacionarte con los demás y aprender antes de entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Entonces, hay un libro que me gusta, se llama The White Man's Burden, que es La carga del hombre blanco. Entonces, había un poema de Rudyard Kipling. Rudyard Kipling es el autor del libro de la selva. Entonces es muy interesante porque él creo que nació ya en la India colonial británica, y entonces tiene un poema en el que habla como del hombre blanco que va a iluminar a los salvajes, ¿vale? Entonces se pone como ejemplo del colonialismo un poco inconsciente, ¿no? Que bueno, hay que entenderlo siempre en el ámbito de su época, ¿no? Pues hay un economista del desarrollo que se llama William Easterly, que coge este título, La carga del hombre blanco, para criticar cuál ha sido el enfoque que hemos tenido hacia el desarrollo, ¿no? Entonces es curioso porque en nuestras sociedades todo el desarrollo se ha producido de forma desordenada, caótica, gracias a un sistema en el que alguien crea un pequeño negocio, fracasa, otro lo crea y las cosas van evolucionando, ¿no? Pero al enfocar los países pobres queremos llegar con una solución de libro, ¿no? Claro. Un diagrama, ¿vale? Casi como de estado autocrático. Pasos, ¿no? ¿Vale? Sí, oye, vamos a hacer esto y así te voy a sacar de la pobreza. Y todo eso fracasa una y otra vez, ¿no? Entonces, la arrogancia acaba llevando también al cinismo, ¿no? La idea de, mira, los países pobres siguen siendo pobres, no hay nada que hacer, ¿no? Olvidémonos. Pero no, creo que lo que nos lleva es al rigor y al interés por comprobar que funciona. Entonces, introduzco otro libro aquí que se llama Poor Economics, en inglés, en español, Repensar la pobreza, en que unos economistas del desarrollo, Abhijit Banerjee, es un nombre complicadísimo, y Esther Duflo, publican lo que han aprendido experimentando sobre el terreno. Oye, yo llego aquí y quiero ayudar a la gente, qué funciona y qué no funciona. Entonces, no se rinden porque muchas cosas hayan fracasado, sino que llegan y mantienen la ambición de ayudar, pero con la humildad de comprobar qué funciona y qué no, ¿no? Entonces, esos dos libros dan una perspectiva muy buena de oye, cómo sí es posible ayudar sin ser arrogantes, ¿no? Creo que es algo a lo que merece la pena aspirar. Qué bonito. Qué bueno. Pero al final es un poco la misma idea del trabajo interior, céntrate en la experiencia tuya, ¿no? Pero aplicado a qué te dice la experiencia de qué funciona aquí que no, y olvídate de las teorías, ¿no? Ve tú al terreno de juego y juega ahí y mira lo que funciona y lo que no. Exacto. Bueno. Entonces, claro, esto nos lleva a que por primera vez en la historia realmente podemos saber qué funciona y qué no, ¿no? Claro, en el siglo XIX, ¿cómo ibas tú a ayudar a alguien en Botsuana, ¿no? Imposible. Pero es que hoy en día hay gente que ha ido al terreno, lo ha comprobado, ha hecho el experimento, y tú a la hora de ayudar puedes decir, oye, pues voy a elegir a los que lo han probado, claro, y han averiguado qué funciona, ¿no? Una frase o una idea que te repitas, ¿no? O que te haya impactado. Aparte de la atención es un acto moral. No, sí. Hay una frase que me encanta. En inglés es "There are no solutions, only trade-offs". ¿Vale? Esto es, no existen soluciones, solo trueques, digamos, ¿vale? No hay una palabra buena para trade-off en español, ¿no? Entonces, normalmente, cuando nos agobiamos, ¿vale? Pensamos que algo no tiene solución porque queremos la solución perfecta. O sea, queremos algo que va a resolver todos los problemas. Es, oye, no voy a tener que perder dinero, no voy a tener que tener una conversación desagradable y todo va a ir bien. Y eso es lo que etiquetamos como solución, ¿vale? Pues esa solución es un espejismo, no existe. En la vida no existe esa píldora mágica que arregla todo. Lo que existen son trueques. Entonces, si quieres estar más en forma, pues eso te va a exigir entrenar. Entonces vas a tener que sacrificar algo a cambio de estar en forma, ¿no? Vas a tener que vencer a lo mejor la hora de Netflix y vas a tener que ir al gimnasio. Entonces, ¿vas a poder estar más en forma? Sí, pero a cambio de algo, ¿no? Qué bueno. Entonces, en la vida, todos los días, estamos haciendo trueques entre unas cosas y otras. Es un poco el coste de oportunidad, ¿no? Coste de oportunidad, exacto. Entonces, esto me lo recuerdo continuamente, porque nos bloqueamos y sufrimos porque no existen las soluciones, entre comillas, utópicas. Y creo que tenemos que asumir desde ya que no existe esa solución utópica. Existen trueques y vamos a elegir, en función de las variables que más nos importan, qué trueques estamos dispuestos a hacer y cuáles no. Y creo que es un enfoque vital muchísimo mejor que el de la frustración por no encontrar esa solución imaginaria que eliminaría todos los problemas. Qué bueno, me encanta. Y ya por último, vamos a imaginar que hemos convencido a alguien de que done con ayuda efectiva. ¿Cuál es el paso que tienen que dar ahora mismo? ¿Qué tienen que hacer? Paso inmediato, ayudaefectiva.org, empezar a donar 5 euros al mes, lo que quieras, ¿vale? Empieza con poco. No pienses a ver si tal, no, hazlo ahora. Es que además en España los primeros 250 euros
al año que donas a ONGs tienen una deducción del 80%, que esto significa que la siguiente declaración de la renta te devuelven 200, ¿vale? Entonces, o sea, no donar 250 euros al año es como, ¿qué estás haciendo? ¿Vale? O sea, ¿de verdad prefieres que tu dinero vaya un poco a los impuestos sin saber muy bien qué va a ocurrir? ¿O dedicarlo a vitamina y a cosas que tienen impacto en la gente, ¿no? Entonces, yo creo que en lugar de darle muchas vueltas, hay que empezar a donar ya. Lo pruebas y cuando veas que calculamos tu impacto, que cada trimestre recibes un email que te dice el impacto que has tenido acumulado hasta ese momento, pues tú luego ya decides si subes, bajas, regulas. En ayuda efectiva, además, nadie te llama para que subas tus cuotas. Si quieres cancelar tu donación, no tienes que llamar, tú das a un botón y cancelas. Entonces, empieza a donar y comprueba si tu vida es mejor haciéndolo, si te ha supuesto un sacrificio o no, y vas regulando ya el importe en función de tu situación. Claro. O únete al equipo del estoico de ayuda efectiva, que también está ahí. Bueno, no, ¿Va claro. subiendo? No, esto Sí, claramente... Esto es, tío, de lo poco que mido todos los días, a ver cómo va. Hay que reformularlo esto. Sí. No vayas a ayudaefectiva.org, ve a ayudaefectiva.org/el estoico. Y entonces tenemos un equipo de donación en el que ya muchísima gente de la audiencia de Pepe ha donado y va acumulando un impacto enorme a lo largo del tiempo. Sí. Qué bueno. Pablo, gracias. Gracias a ti, Pepe. Y gracias por lo que haces y gracias por el trade-off de dedicar tu vida a esto, tío, porque eso es un trade-off gordo, ¿eh? Bueno, es un trade-off, pero es curioso. O sea, yo siempre digo que cuando alguien me dice gracias, digo, es que estoy más satisfecho que nunca. O sea, esto es que es otro mensaje. Es que yo dedicándome a esto estoy más satisfecho que nunca. Entonces creo que dedicar una parte de nuestros recursos a ayudar a los demás nos hace más felices. Es así, ¿no? O sea, nos da una vida mucho más completa. O sea que yo gracias nada, yo estoy encantado. Yo doy fe porque hay una de las cosas que digo siempre, a ti no te lo he dicho nunca, yo creo que lo digo, tío, Pablo siempre está con una sonrisa. Digo, yo no sé si es por el trabajo interior que ha hecho, que sé que eres un gran meditador y has trabajado mucho en ti, o por esto o por las dos cosas, ¿no? Pero digo, joder, Pablo es de los tíos que yo pienso, digo, la persona más feliz, más plena que conozca, digo, Pablo Melchor. Qué bueno, sí, no sé, tengo mucha suerte, tengo mucha suerte. Bueno, gracias y nos vemos pronto. Venga, gracias Pepe. Qué guay.